Tenemos detalles. Información de último momento aquí en la pantalla de CNN en español. Hay que hablar de un terremoto con una magnitud de 7.0 en la escala de Richter que se produjo a unas 50 millas al suroeste de Eureka, California, sobre el Océano Pacífico. Según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, hay una alerta de tsunami vigente para partes de la costa de California y de Oregón. Casi 5 millones de personas, atención con esto, están bajo alerta de tsunami en distintos lugares de estos estados. Hay que decir que hay alerta de tsunami desde Davenport, California, hasta Douglas o Lane Line en Oregón, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, según información ahora de los últimos minutos. Hay que decir también que incluye el alerta de tsunami el área de la bahía de San Francisco, Eureka, Fort Bragg y Crescent City en California. Atención, insisto, un fuerte terremoto con una magnitud preliminar de 7.0 en la escala de Richter. Se produjo unas 50 millas al suroeste de Eureka, allí en California. Por lo que sabemos hasta aquí, este sismo se registró a las 10:44 de la mañana, hora local. Hasta el momento, al menos, no parece haber reporte de daños o de víctimas, pero por supuesto estamos en actualización constante con nuestros corresponsales y fuentes allí. Repito esto, casi 5 millones de personas que están bajo alerta de tsunami en distintos lugares de California y Oregón. Estas son imágenes en vivo que vienen de Los Ángeles. Por supuesto es un lugar, al menos el epicentro de este fuerte terremoto, que está acostumbrado a temblar. De hecho, La Paz que vemos ahora en pantalla fue sacudida en el último tiempo por varios sismos que llamaron la atención de la región. Uno de magnitud, por ejemplo, 4.4. Piensen que ahora estamos hablando de uno de 7 puntos. El de 4.4 se registró en Bajo Pasadena, tuvo lugar a mediados de agosto y realmente hizo vibrar a todos Los Ángeles. Después, exactamente un mes más tarde, llegó el terremoto de 4.7, en este caso, cerca de Malibú. Este se registró, insisto, 50 millas al suroeste de Eureka, en California, sobre el Océano Pacífico. Allí estamos viendo, si esto es en vivo, personas al aire libre, que seguramente, como indica el protocolo, han salido de sus lugares de trabajo o han dejado precisamente edificios, zonas de riesgo para estar al aire libre. Hay que decir, haciendo un poco de repaso por lo que ha pasado justamente en esta región, en su vinculación con terremotos, que el peor en la historia moderna de ese área de Los Ángeles fue el terremoto de Northridge, de magnitud 6,7 en 1994, el primero en golpear bajo un área metropolitana importante desde la década de 1930. Vamos a ir para que ustedes vean cuál es el mapa de la zona afectada. Allí le decíamos 50 millas, déjamelo un cachito, así lo puedo ver bien. 50 millas al suroeste de Eureka, decíamos. Allí está, sobre entonces el agua, particularmente sobre el Océano Pacífico. Allí está Eureka, arriba, más tirando a la derecha, sobre una línea dibujada de color verde para que ustedes se ubiquen. Y este entonces epicentro directamente en el océano, y esto ha generado precisamente, y quiero insistir y queremos insistir con esta situación, que 5 millones de personas estén bajo alerta del tsunami. Por supuesto, todas las personas que viven en áreas que suelen tener este tipo de fenómenos conocen los protocolos y cómo hay que cuidarse y moverse rápidamente a zonas más protegidas. Insisto, por las dudas, para los que se vayan sumando a nuestra pantalla internacional,
alerta de tsunami para distintas partes de California y de Oregon después de un poderoso sismo de magnitud 7. Vamos a repetir: Davenport en California, Douglas o Lane Line en Oregon, pero también la bahía de San Francisco, Eureka, Fort Bragg, Crescent City en California, todos con la alerta de tsunami. Lo voy a sumar a Gonzalo Bragado, precisamente en Los Ángeles, a ver cómo está la situación allí. Gonzalo. Nacho, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Pues déjame te cuento que sismo, como se acaba de reportar recientemente, hasta el momento no hemos tenido información por parte de las autoridades aquí de lo que es el condado de Los Ángeles, tomando en cuenta de que el epicentro se ubicó a aproximadamente unas 8 horas hacia el norte de la ciudad de Los Ángeles. Aquí en esta región donde yo me encuentro, en la parte norte de Los Ángeles, no sentí en ningún momento el movimiento telúrico, más sin embargo el 7.0 de magnitud pues es una intensidad muy grande. Habrá que esperar a que las autoridades tanto de esa localidad, principalmente en la parte norte de San Francisco, Sacramento, de esas localidades, empiecen a evaluar los posibles daños materiales que se han registrado e incluso también hacer un balance en cuanto a las lesiones, si se reportó alguna de ellas, o incluso ver cuál es el saldo que dan a conocer las autoridades. Lo que sí también me cabe destacar, como tú ya lo mencionaste en este momento, es la alerta de tsunami que se ha presentado, que se ha emitido en estos momentos. Esa es una noticia, desde luego, también muy importante e interesante, que los residentes de esa localidad, la parte de la costa oeste del estado de California, pues mantengan extremadamente en alerta, porque es una noticia muy importante a tomar en consideración. Y es que esa región donde se registró el epicentro, pues sí, colinda más con el estado de Oregón, en la parte norte de California. Así que hasta el momento aquí en Los Ángeles, Nacho, no se ha reportado nada al respecto. Las autoridades no han dado a conocer ningún tipo de información. Si se están evaluando también aquí, también en esta localidad, algún tipo de daños por el estilo. Pero, como te digo, yo personalmente no sentí nada el movimiento telúrico, así que vamos a estar atentos a cualquier indicación que den a conocer las autoridades correspondientes referente a este fenómeno natural, Nacho. Seguramente estos movimientos se sintieron mucho más cerca del Océano Pacífico, allí decíamos, ¿no? Alrededor de Davenport y algunos otros lugares que mencionábamos. Yo recién hacía, al menos rápidamente, un repaso, Gonzalo, histórico de cómo esa zona suele temblar, suele moverse, suele sufrir este tipo de fenómenos, más allá de que mucha gente o buena parte de la población está acostumbrada. ¿En tu experiencia es común esto que estamos contando? Porque como antecedentes marcaba movimientos de 4.4, 4.7, pero 7 realmente es un fenómeno enorme. Nacho, sin duda alguna, esa magnitud es una magnitud muy seria, muy considerable. Cabe destacar que, como tú ya lo mencionaste también al principio de esta intervención, desde el 94 no se había reportado un sismo arriba de 6 grados. California hay que tomar en cuenta que es una tierra sísmica. Entonces, el que tiemble, conversando con expertos en este tipo de fenómeno, Nacho, dicen que en California a diario se reportan decenas de sismos de baja intensidad de 3 grados. Claro. Los sismólogos nos han comentado en el pasado que cualquier sismo, cualquier movimiento telúrico arriba de 4 grados es ya percibido por el ser humano. Ahora, de 7 grados, pues ya estamos hablando de una intensidad sumamente considerable. Esta magnitud, pues sí, no se había registrado en California desde hace varios años. Claro, entonces claro. es importante tomar en cuenta esta información, ver que está dando también, que deben a conocer tanto autoridades federales como FEMA, también ya está dando a conocer información al respecto, que están también ya desplegando personal a sus respectivas zonas para tratar de evaluar los daños que se pudiera haber generado con ese movimiento telúrico, Nacho. Ahí, además del mapa, estamos compartiendo, Gonzalo, algo del movimiento del agua hace instantes, por las dudas, a ver si podemos lograr divisar algún movimiento extraño. No pareciera. Allí volvemos a mostrar el mapa de la zona más afectada. También veíamos un grupo de personas al aire libre, en lo que parecía un parque muy verde. Entiendo que será gente que salió de edificios, salió de oficinas, dejó el auto, el carro en algún lugar para estar al aire libre. Ahora, mientras tanto, más allá de que no lo has sentido justamente este terremoto de magnitud preliminar 7. Veremos en cuánto cierra, una vez que las autoridades lo comuniquen. En otras ocasiones han recibido alertas, por ejemplo, por celular, tanto de posibles terremotos
sus consecuencias posteriores y réplicas posibles y también alerta de tsunami? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, Nacho, sí se han sentido sismos de 4 grados en regiones aquí en el área de Los Ángeles. Si son movimientos, simplemente son efectos, movimientos telúricos rápidos, de fracción de segundos. Ahora, cuando se llevan a cabo este tipo de movimientos telúricos de baja intensidad, de 4, incluso 5, sí, automáticamente las autoridades rápidamente emiten sus alertas de que estén al tanto, que procuremos de que todo el mundo, los familiares y mascotas estén todos sanos y salvos. Pero a una intensidad de 5 no se emite, digamos, un aviso de tsunami, o no hemos visto que se emitan este tipo de tsunamis. Ya, sin embargo, si son magnitudes más de 6 hacia arriba, ya, claro, en efecto, hay que ver qué dicen las autoridades sismólogas al respecto. Pero usualmente el movimiento telúrico, básicamente lo que sí genera para aquellas personas que no estamos acostumbrados o que no están acostumbradas a este tipo de fenómenos, pues sí, genera un poco de pánico, de miedo, y eso es lo que en ocasiones pasadas dicen autoridades, tanto médicas también, que es lo que genera que las personas se lesionen. Incluso en el aniversario del sismo del 94 aquí en Northridge, Nacho, hicimos una historia referente al 20º aniversario, y yo entrevistando a una enfermera que asistió a pacientes que fueron ingresados al hospital aquí en Northridge, decía que las lesiones principales que sufrían las personas eran cortaduras en las plantas de los pies. Entonces, dicen autoridades médicas o representantes médicos que siempre es importante tener un calzado cerca de la cama si es que esos sismos se registraran en horas de la noche, y que tratemos de mantener la calma. Así que sí hay aplicaciones, Nacho, en la ciudad de Los Ángeles se han generado aplicaciones que te generan un aviso preliminar de 15, 20 segundos, incluso hasta un minuto, donde te dan una anticipación, una notificación que se aproxima a un movimiento telúrico. Su magnitud se conoce después, ya que se lleva a cabo este fenómeno. Pero como te menciono, aquí en el condado de Los Ángeles, donde yo personalmente me encuentro, no se sintió el movimiento telúrico. Fue más desde la parte norte-noroeste del estado de California, colindando con el estado de Oregón. Así que vamos a ver cómo se reportan las autoridades aquí en esta localidad, también si emiten algún tipo de aviso para sus residentes. Bien, allí hemos recibido ya el alerta, estamos con Gonzalo Alvarado en la zona de Los Ángeles, en un área donde no se sintió la magnitud, justamente, al menos preliminar, de este terremoto, que es de 7.0 en la escala de Richter, pero sabemos justamente que la administradora de FEMA, que es la Agencia Federal de Gestión de Emergencias de Estados Unidos, está monitoreando la situación. Ya informaron, recibieron y confirman la información de este terremoto de magnitud 7.0, de vuelta muy alto. Y recién compartíamos un tweet, un mensaje en la cuenta de X de USGS, ¿no? De USGS, que sería el brazo científico, ¿no? Corregime si me equivoco, Gonzalo, del Departamento del Interior, que también hablaba, allí lo teníamos recién, de la magnitud 7.0. Es decir, ahí está, muchísimas gracias. Es decir, ya FEMA, el USGS y algunas otras autoridades locales en la zona de Los Ángeles y de Oregón hablan repetidamente de esta intensidad muy, pero muy fuerte. Sí, y es normal, por así decirlo, Nacho, que se lleve a cabo este tipo de que autoridades correspondientes pues se manifiesten, empiecen a dar información preliminar referente a este tipo de fenómenos, como destacamos 7.0 en California. Y que yo tenga recolección, yo llevo más de 30 años viviendo en California y no había percibido un sismo de esa magnitud de 7.0. Perdón, Gonzalo, te interrumpo un instante porque estamos recibiendo una imagen en vivo muy interesante, aérea, que justamente muestra cómo a lo largo de una carretera hay muchísimos autos tirados a un costado. Se ve perfecto en estos cuatro, algún camión que pasa, pero también en la toma ampliada de hace apenas un instante, en cada hueco disponible de esta carretera, que evidentemente es solo mano y contramano, por ende allí se ve perfectamente, no hay demasiado lugar para estar quietos. Esta toma aérea del helicóptero que podemos transmitir aquí en esta situación especial que estamos narrando mostraba muchos autos
que evidentemente sintieron aquí el movimiento y se han, bueno, han frenado justamente su marcha para estar quietos. Me imagino que muchísima gente sabe cómo reaccionar ante una situación así, más si el terremoto es fuerte, y muchísima otra hace lo que puede, ¿no? Totalmente, Nacho, y es que como California mencionamos, recalcamos que es una tierra sísmica, seguido se llevan a cabo simulacros para cómo responder a ese tipo de fenómenos naturales, y si estamos viendo esas imágenes de cómo... a mí me tocó percibir un sismo, Nacho, hace ya varios años, cuando iba a la carretera, y es interesante ver cómo cuando vas manejando y estás manejando en el momento del sismo, es interesante ver cómo el vehículo se mueve, como cuando pasas por una sección donde hay mucho viento, se mueve hacia los lados. Esa es una señal de que en ese momento, si no hay viento a tu alrededor, si ves que los árboles no se mueven y ves que tu vehículo se mueve, de esa forma automáticamente ya tu instinto entra de que puede ser un sismo. Entonces ver que el vehículo se orillan es una actitud, Claro, una acción, claro. digamos, inmediata de los residentes. Pero también cabe destacar que con esta magnitud hay que ver también cuánta infraestructura se ha visto dañada, tanto infraestructura terrestre como puentes y eso por el estilo. Entonces vamos a ver cómo van evaluando las autoridades esa situación, Nacho, que es un sismo muy de gran magnitud, 7.0. Claro. Ahora, es muy interesante lo que decís porque, por supuesto, estamos haciendo foco con Gonzalo Alvarado. Estamos en vivo en esta transmisión especial después del sismo en la zona de Los Ángeles. Aquí lo decíamos, 50 millas al suroeste de Eureka, en California. Nos cuenta nuestro compañero esos momentos seguramente tan difíciles de afrontar cuando se siente el terremoto. Ahora, no termina lo peligroso ahí, por eso marcamos también en nuestra pantalla el alerta de tsunami para distintas partes de California y Oregon, porque, Gonzalo, el tsunami puede llegar muchos minutos u horas después, ¿correcto? Mientras mostramos aquí también en pantalla, para que ustedes sepan, si por supuesto no están empapados en esta materia, cuáles son las alertas que llegan por celular. Lo teníamos hasta hace un instante, ahí está el Emergency Alert, que manda justamente el sistema o el servicio meteorológico local en Estados Unidos, contando qué es lo que pasa, ¿no? Y acá tenemos el mensaje de la oficina del gobernador de California, ahí está confirmando un poco lo que nosotros estábamos contando, ¿no? Tsunami Warning, dice allí. Y ahí te doy la palabra, Gonzalo, es justamente esto, ¿no? Que cuando la Tierra deja de mover, no es que ha pasado lo peor, sino que hay que estar muy alerta a los tsunamis. Nacho, además de los tsunamis, claro, que es una alerta sumamente importante a tomar en consideración, hay que tomar también en consideración los peligros que las tuberías de gas es otra cuestión importante a revisar, porque con esos movimientos telúricos, la tubería donde se traslada el gas se puede romper, y eso, desde luego, ahí se puede generar una explosión. Claro, lo que dice el gobernador en su cuenta de X dice que ya están al tanto de este movimiento telúrico y que ha desplegado a autoridades correspondientes a las zonas, al epicentro. El gobernador dice que el servicio de emergencia de la oficina del gobernador también ya está coordinando con autoridades locales en las zonas de Humboldt y los condados de Lake, donde la actividad se sintió más fuerte. Dice esto el gobernador, y que también que el Estado y autoridades y local personal estarán asesorando los impactos, las zonas del epicentro de este sismo. Eso es importante tomar también en consideración, Nacho, porque significa que ya cuando el Estado despliega recursos y asistencia, eso es también ya para que, junto con las autoridades locales, eso ya significa que van a poder más ojos, más evaluación de los daños, y eso, conforme vayan pasando las horas, es muy probable que vayamos conociendo más el desenlace o las consecuencias de este movimiento telúrico, Nacho. Repaso lo que estamos contando entonces en vivo en la pantalla de CNN en español. Hacemos referencia a un fuerte terremoto, realmente fuerte terremoto, con magnitud en principio de 7 puntos, que se produjo a unas 50 millas al suroeste de Eureka, California. Y si bien las autoridades hasta aquí no han informado sobre grandes complicaciones en cuanto a destrucciones, heridos o muertos,
estamos realmente muy alerta. Voy a citar a nuestros colegas de CNN Internacional, que en CNN.com acaban de entrevistar a Maureen Long, que es profesora de Ciencias Terrestres y Planetarias de la Universidad de Yale y especialista en sismología, que le está diciendo a los habitantes de California y de Oregón que las alertas de tsunami vigentes es algo que hay que tomar muy en serio. Repito, está advirtiendo en CNN Internacional, lo pueden ver ahora mismo en CNN.com, un sismólogo, Maureen Long, que dice que las advertencias de tsunami vigentes son algo que se debe tomar muy en serio. Estoy citando textual precisamente para hacer referencia a lo que podría pasar eventualmente en los próximos minutos y horas, teniendo en cuenta que casi 5 millones de personas, 4,7 millones de personas específicamente, están hasta ahora bajo alerta de tsunami. Repaso, desde Davenport en California hasta Douglas Lane en Oregón, ¿no? Lo que decíamos, pero citaba justamente a este especialista porque no es una advertencia que hay que tomar a la ligera, Gonzalo. Para nada, Nacho, y quisiera también añadir algo que también acaba de dar a conocer el sistema de transporte de esa localidad de la parte de la bahía de San Francisco, que es el de tránsito rápido de la bahía, el BART, por sus siglas en inglés. También ha reportado que están reportando significativos, están experimentando, mejor dicho, interrupciones en el transporte a raíz de este sismo, incluyendo cancelaciones del servicio bajo el agua. Tienen una vía de ferroviaria que corre bajo el agua, que también están reportando interrupciones en esa localidad. Hay retrasos en el sistema, dice BART, esto lo dicen, lo dan a conocer, y es ahora este sistema de BART, Nacho, para que nuestros televidentes tengan un concepto de que cuán grande es en el transporte ferroviario en esa localidad, es que, bueno, más o menos hay un promedio de 150,000 de usuarios que utilizan este sistema diariamente. Entonces, si había ese número de personas utilizando este sistema de transporte, Nacho, pues hay que también tomar en consideración ver cuál va a ser el balance que den a conocer también a las autoridades en ese aspecto, porque también esa es una situación que las autoridades van a empezar a investigar en ese aspecto, y vamos a conocer más adelante los balances que empiecen a arrojar preliminares referente a este sismo, Nacho, 7.0, un sismo muy grande, el sismo más grande que se ha registrado en la parte norte de California, según tenemos entendido, Nacho. Sí, claro que sí. Quiero decirles, hasta aquí, por lo que nos va llegando, estamos siendo, como siempre, en este tipo de situaciones, pero muy prudentes en la pantalla internacional de CNN en español, que hasta el momento no hay informe de grandes daños en San Francisco, al menos, por supuesto, una ciudad en la que uno piensa automáticamente. Cuando piensa en Los Ángeles, el poderoso terremoto fue en el norte de California. Hoy San Francisco está diciendo no hay informes de daños allí en San Francisco. Lo dejo, por supuesto, destacado en esta pantalla, teniendo en cuenta que estamos hablando de un terremoto fuerte de magnitud 7. Y también, digo, para complementar lo que contaba recién Gonzalo Alvarado con respecto al sistema de transporte, a BART, fíjense qué importante fue este fenómeno, que hasta los zoológicos están cerrando justamente por la vigencia del tsunami. Acá recibimos la advertencia de que el zoológico de San Francisco ya está cerrado después de que este poderoso terremoto sacudiera la costa norte de California, ¿no? Evidentemente, lo que decíamos mientras, miren, nos estamos acá concentrando en lo que es el oleaje, por ahora tranquilo, desde ya, y ojalá que siga así en Los Ángeles, en California, pero como decíamos, Gonzalo, alerta porque, por supuesto, este fenómeno y la atención que hay que tener no terminan cuando se mueve la Tierra, sino todo lo contrario. Totalmente, Nacho, y es que también hay que destacar que 10 minutos después de que se reportó este sismo, ya se han registrado 6 réplicas, y esas réplicas también pueden generar serios daños también. El público debe estar también alerta a esas réplicas, porque eso también puede generar daños significativos. Por lo menos dice que una docena de réplicas se han sentido desde que se generó este incendio, que se reportó a las 10:44 de la mañana, hora del Pacífico,
Nacho, y esa es otra situación que el público en esa localidad, los residentes en esa localidad deben de, estar atentos, y es lo que siempre dicen los sismólogos, que las réplicas pueden también ser de gran intensidad, no tan grandes quizás como el sismo principal, pero sí pueden representar también una amenaza seria a la humanidad. Muchas veces tenemos que reportar realmente tragedias muy importantes, fenómenos climáticos o movimientos de la Tierra que realmente dan miedo. Empieza a estar un poco más calmada la situación, déjenme decirles con total honestidad, porque ya llegó hace instantes nada más un reporte que viene desde San Francisco y que marca que no hay daños. Por ende es un primer indicio, por supuesto, vamos a seguir de cerca a ver si hay novedades en los próximos minutos, de que pareciera ser menos grave de lo que uno podría suponer, teniendo en cuenta, por supuesto, que estamos hablando de un terremoto de 7 puntos, ¿no? Recién lo decíamos con Gonzalo Alvarado, que está presente con nosotros en esta transmisión especial, que los últimos grandes movimientos telúricos fueron de 4.4, yo lo decía hace un ratito, cuando tembló la zona de Bajo Pasadena, y de 4.7 cuando tembló la tierra cerca de Malibú. Bueno, si eso fue fuerte, imagínense lo que es 7 en cuanto a un movimiento. Pero vamos a ser, como siempre, muy prudentes. Vienen hasta aquí llegando noticias relativamente tranquilizadoras. Hasta el momento sí, Nacho, y eso hay que tomarlo en consideración, y cabe destacar también que, como acaba de suceder hace escasos minutos literalmente, pues hay que ver cómo van las autoridades evaluando las zonas más afectadas. Cabe destacar de San Francisco, si ese es el reporte preliminar que se da hasta el momento, siendo una ciudad con varios rascacielos, y no se ha reportado hasta el momento, afortunadamente, información, digamos, que lamentar. Eso ya también señala un poquito más, da un poquito más de aliento, de esperanza, pero todavía es muy temprano, como tú bien dices. Estamos tratando de ser muy cautelosos en dar a conocer los daños que hasta el momento den a conocer las autoridades, y que hasta el momento lo único que se habla es de las interrupciones que ha dado BART en esa parte de San Francisco. No sabemos hasta el momento cuánto es los daños materiales, o el reporte preliminar, pero sí es importante que esta es una noticia preliminar, Nacho, que sigue en desarrollo. Estamos apenas conociendo detalles que dan a conocer las autoridades. Bien, y Gonzalo, aquí estamos en condiciones, atención, de confirmar en la pantalla de CNN Español. Afortunadamente, subrayo que acaban de levantar las autoridades locales el alerta de tsunami. Estuvimos en los últimos minutos con Gonzalo Alvarado contando lo que sabemos, y por supuesto con mucha responsabilidad, indicando a la población local, que seguramente nos estará viendo en la pantalla internacional de CNN Español, que había que tener cuidado. Nos acaba de llegar el reporte de que empieza a levantarse esta alerta de tsunami. Recuerden, en algunas partes de California, en otras partes de Oregon, empieza lo que decíamos recién, ¿no? Empezaban a llegar poco a poco señales de que esto había sido menos grave, pese a, por supuesto, el susto que genera leer datos como este. De todas maneras, no obstante lo que estoy diciendo, quiero contarles que ha habido al menos 6 réplicas en los últimos 10 minutos, y es lógico esto justamente por la magnitud del terremoto. 6 réplicas, insisto, incluía uno de 4.2 cerca de Petrolia, en California. Así que, por supuesto, no ha terminado el asunto, pero sí, Gonzalo, vuelvo a vos para casi despedirnos. Podemos empezar a llevar cierta tranquilidad. Totalmente, Nacho. Ya el hecho de que se haya cancelado la alerta de tsunami, eso también ya da señales muy positivas, pero conforme le pedimos a nuestra audiencia en CNN Español que se mantengan al tanto en nuestras redes sociales, para estarlos manteniendo también al tanto, y desde luego en nuestra programación. Conforme pasen las horas, las autoridades van a estar dando más información, más detalles, conforme vayan evaluando la zona, y les estaremos trayendo todos los detalles.